Muy buenas a todos y todas. Seguimos con este especial aquí en Movies de La Sociedad de la Nieve, tratando de hablar con cada uno de los actores a los que hemos podido ver en la gran pantalla y en la pequeña, porque ya está disponible en Netflix, pero también en cines. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Blas Polidori. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Muchas Bien. gracias por la invitación. Nada, yo soy Verónica, que no me he presentado, perdóname. Y es un placer que estés con nosotros. Yo voy a alcanzar, de verdad, voy a tratar de hablar con todos vosotros, porque cada uno tiene una historia diferente que contar, un sentimiento que refleja, y me parece súper interesante eso. Sí, somos un montón. Vas a Lo tener muchas sé, entrevistas. lo sé, creo que llevo 10, 11 ya. Es decir, este fin de semana Sí, sí. me quedan muchas, ¿ah? Me quedan muchas. Y de verdad, darles las gracias a todos y todas que aceptáis esta invitación aquí en Movies, porque sabemos que es muy difícil. También la gente está queriendo hablar mucha prensa con vosotros sobre todo este boom que ha dado la sociedad. Pero antes de entrar y obviamente hablar de esta gran película, quiero preguntarte, Blas, ¿cómo decidiste, es decir, cómo nace en ti primero la faceta de actuación? Es decir, ¿también te iniciaste como tus compañeros en teatro? ¿O fue también cuestión de suerte, cuestión de, mira, voy a probar, o dedicación extrema, pura y dura? Mira, mi comienzo fue medio raro, porque yo corría el 2020, que era plena pandemia. No, corría el 2020, sí, era plena pandemia, y estaba medio perdido con lo que quería hacer. Yo estaba en cuarto año de secundaria, y estaba medio perdido, no sabía bien qué quería hacer, y ese añito lo tuve como para tratar de pensar a qué me quería dedicar. Y medio cuando empezamos a salir de la pandemia, se me ocurrió hacerme un book de fotos de la nada, por, no sé, una idea, y me lo hice. Y lo mandé a las castineras, se llaman en Buenos Aires, que son las que manejan los castings para Claro. publicidad y todas esas cuestiones. Y Sí, me la llegó mi primer típica, casting para típica agencia de publicidad. casting, perdón, ¿no? Típica agencia de casting. Exacto, Genial. sí. Las mandé a todas. Y me llegó mi primer casting de publicidad y hice el casting y quedé en una publicidad. Y yo me sorprendí porque no tenía idea de nada del mundo. Mi vieja siempre me decía, vos tenés que actuar, me decía mi vieja. Sí, hoy. Sí, yo le decía, no, no sé si quiero. Y, y el casting para esta película me encontró también una castinera, me mandó el casting para la peli, que es algo extraño también porque no es muy normal que para estas películas las castineras tengan el casting. Eh, pero sí, fue medio como que me lo encontré en el camino y me enamoré. Oh, sí, es que de verdad, decir que pues, se podría decir que es tu primera producción grande, La Sociedad. Es mi primera producción de Eh, así de película, ¡Qué serie, algo, es mi fuerte! primera, sí. No me lo creo. Sí, Es sí, que es fantástico, ¿ah? Porque muchos, claro, muchos de tus compañeros llevan trabajando en teatro muchos años, otros en sí, películas, etcétera. Ah, pero hay de todos también. Me han dicho muchos que hay noveles, como tú en este caso, que fue sí. tu primera experiencia y debutaste a lo grande. Entonces, Sí, yo no hice ni teatro. ostras. Hice después de la película, hice teatro y todo, pero no hice una obra de teatro. Claro, no hiciste nada anterior a esta. Esta fue como No, la primera que has hecho en tu carrera. Jolín, qué bien. sí, Es que me encanta, vaya suerte, porque también hay que tener un poco de suerte y dedicación, porque, ¿no? Siempre totalmente. la suerte, ¿tú Sí, crees que es una parte que influye mucho? Obviamente, sí, como todos y todas que dicen, oye, vale, el trabajo duro, esforzarse, educarse, aprender, pero yo creo que la suerte juega un punto muy importante en la vida de las personas. muchísimo. Siento también que la suerte llega en algún momento. O sea, en algún momento te va a llegar la suerte, siento. Eh, Tal vez haces algo y no tenés la suerte y vas tratando, hasta que en un momento tal vez la suerte se da. Como en este caso ahí. Y cuando obviamente ya hiciste el casting para la sociedad, obviamente para hablar retratar esta persona que es Gustavo Coco Nicolich, si no me equivoco. Sí, Muy bien. exacto. ¿Cómo fue empaparte de toda su historia y sus vivencias para también darle tú un toque personal? Porque aquí no se busca en ningún momento imitar ni nada, ¿sabes? Sino No, que tú aportes todo lo que has aprendido de esta persona, ¿no? sí, Cuéntame. totalmente. Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el hermano
menor de Coco, que cuando Coco se fue de viaje, se fue a la cordillera, se fue a Chile. Mm. El hermano creo que tenía 15 años, 16 años, y tuve la oportunidad de hablar con él, que me cuente más o menos cómo era, eh, cuál era su esencia, ¿no? Que creo que es más o menos lo que nos diferencia del resto. Mm. Y fue una charla muy linda, fue una charla muy linda, bastante emocionante. Eh, También tengo contacto con la que sería la sobrina de Coco, que se llama Pauli, y empaparse en el personaje fue tratar de meterse en su vida y de saber lo más que pueda sobre él, ¿no? Claro. Sobre su esencia, sobre lo que lo definía, y yo sentía que era un factor común que todos los demás lo recordaban de esa manera. Y las cartas, bueno, las cartas que tiene Coco Uh, fueron sí. una ayuda impresionante, porque ahí tenés un material que es tan íntimo de él, tan lleno de su alma, por decirlo de alguna forma, que es muy rico para un actor. ¿Y cómo te sentías tú después de leer las cartas? Sobre todo algo, como tú No, dices, era tan íntimo, ¿no? Y tan íntimo, y esa forma también de escribir en ciertos momentos, es como, ¿cómo fue para ti? muy emocionante pensar que yo tenía la oportunidad también de mostrar lo que él sentía en ese momento, en el momento de escribir las cartas, cómo le escribía a su familia, cómo le escribía a su novia. Eh, Era muy emocionante y me sentía muy privilegiado de tener la oportunidad de contar eso, que era tan lindo que en Viven, hablo de Viven porque es Claro, la mayor exponente, sí, la que en referencia, Viven eso, no se digamos, cuenta nada, sí. exacto. Entonces yo sentía que tenía una posibilidad muy grande de mostrar algo de uno de los chicos que viajaba en el avión que era muy único también. Claro, y pero ¿cuándo tú viste Viven? ¿Antes ya, después del proyecto? No, no la vi, ¿No la has visto? no. Pues está bien. Sé que no se habla de él. No, no, claro, es que es eso. Yo también hablé un poco la diferencia, no solamente diferencia a nivel de producción, porque obviamente son películas de años muy diferentes, pero con un espíritu que esta obviamente tiene, porque los actores son de origen sudamericano, los actores hablan en español. Claro, hay muchas cosas que no, quizás no empatizas yo conviven personalmente, ¿ah? Hablando. Claro, Y es como, claro, necesitábamos quizás una historia como esta para lograr empatizar y de que el público de Sudamérica, sobre todo el público latinoamericano, por decirlo así, ¿no? El público latino de habla hispana, pues viera representada su historia de una manera diferente, un homenaje sí. con respeto y con un director como Bayona. Es decir, y a No, esto y porque voy. Cuéntame. faltaba mucho que contar además, Claro, muchísimo. mucho. Yo aún así creo que se me quedó corta, ¿ah? Porque muchos de tus compañeros me dicen, es que hay un metraje que no veas, hay como no sé cuántas Sí. horas de metraje, y yo les digo, por favor, espero que me saquéis en formato físico esto y que me saquéis los extras y todo. Nosotros lo necesitamos también, eh. Te Hombre, juro que nosotros tenemos la misma necesidad que ustedes. claro, en plan Snyder Cut, pues aquí sí que sea el Bayona Cut, ¿sabes? Sí, sí, Y que la película dure 4 horas, 5 horas, lo que queráis, pero queremos ver mucho su contenido extra porque creo que hay muchas cosas que obviamente por necesidad de cortar de metraje se han tenido que dejar pues fuera. Y sí, siempre es sí, una sí, penita. sí. ¿Y cómo fue para ti esta experiencia bajo la dirección de Bayona? Indescriptible. Bayona es, eh, como director, lo siento que, no sé, lo que me genera a mí es que cuando te dirige lo hace parecer todo tan simple, te lo pone tan simple que es mágico como dirige, porque tal vez te da una indicación que es justo lo que necesitas saber para ponerte en el lugar que él necesita también. Pero al mismo tiempo también puede ser muy exigente cuando necesitas que sea exigente. Eh, Siento que es lo que necesitas cuando lo necesitas. Hombre, yo creo que es lo Así máximo lo de un escribí. director, que sea exigente y que al final no te quedes conforme, o sea, ¿sabes? Es decir, digas, Sí, oye, mira, si aquí hace falta repetir o si algún actor se queda pues con ganas o dice, no me ha salido bien esto, lo puedo hacer mejor, intentarlo de nuevo, ¿no? O sea, al sí, final es para todo esfuerzo, como dicen, tiene su recompensa y creo que aquí se ha visto muy sí. bien.
en esta película. Pero sí, es exigente, pero con el nivel justo de exigencia. Sin pasarnos. Ah, claro, pero en el sentido de, viste, cuando la exigencia es buena, Sí, sí, cuando, sí, te entiendo y perfectamente. cuando sabe, sí, y Porque cuando muchos, sabe, mm, sí, sí, perdóname que te interrumpa, es que si no, muchos de tus compañeros me han hablado de la exigencia, me lo han dicho en plan, no exigencia tomando a mal, es decir, no en no, plan para que se nada, note mal, sino exigente porque te indica bien, te sabe guiar, saca de ti exacto, lo que tú no sabías que tenías, ¿no? exactamente, sí, Lo siento, yo hablo mucho y como me cuentan también tus compañeros, digo, pues quizás hay cosas obviamente que tenéis que tener en común, es decir, que habéis sí, sí, formado sí, una es que es gran tal cual, familia, ¿no? Una super familia habéis formado, digo, tanto tiempo juntos. súper. El grupo que se formó es lo mejor que hay, es lo más lindo que hay. Y era necesario para contar una historia de esta manera que se forme un grupo de personas, bueno, de los actores que sea así, porque es una película que va de eso, ¿no? Que va de cómo ellos formaron una sociedad y al mismo tiempo nosotros creamos la nuestra. Era imposible retratar bien la historia, Mm. sin nosotros tener que hacer lo mismo, ¿no? Claro, ¿y cómo fue para ti el cambio? También no solamente estamos hablando obviamente de un cambio físico importante por la moda, por esos años que era Sí. súper diferente, los peinados, los pantalones, etcétera, pero también obviamente todo ese momento que pasas así siendo, creando, ¿no? A esta persona, recreando, mejor dicho, parte de su vida, de una vida pues de un momento doloroso, pero ¿cómo fue para ti verte así plasmado ya cuando te veías con el maquillaje, el vestuario, todo? No, el trabajo de todas las áreas de la película es impresionante y vestuario, maquillaje, todo es un plus que te ayuda actoralmente a meterte de lleno en la historia. Cuando vos te ves maquillado y te ves con una herida acá, te empezás a ver bronceado, eh, también vas haciendo como un clic diciendo tipo, bueno, esto es de verdad, o sea, él se estaba bronceando de verdad, tenía esta herida de verdad, tenía estas capas de ropa de verdad porque sentía este frío de verdad y es una ayuda bárbara. Y el trabajo de vestuario y de maquillaje es, Increíble, ¿ah? Fascinante, sí, te vuela la cabeza. total. Y también quiero preguntarte, obviamente, sobre tu visita. Estuviste aquí en Madrid, si no me equivoco, Sí, ¿no? En el Círculo de Bellas Artes, donde fue, ¿cómo fue también, ah, sí. claro, presentar ante tantos medios, el fotocall, las entrevistas que están siendo hasta ahora, claro, cosas que no habías hecho nunca. Es decir, a veces Sí, puede ser un poco, dices, uy, ¿dónde estoy? Un poco voy a pisar el suelo, como dice, mantener los pies en el suelo porque te puede sobrepasar en algún momento. Pero ¿cómo fue todo este trabajo que estás siguiendo hasta ahora? Claro, porque los medios quieren hablar con vosotros, que están interesados también en vosotros, y eso me parece también súper importante. sí. A mí particularmente me encanta porque es, es todo cariño en un sentido también. O sea, a la gente le está encantando la película y quieren hablar y la mueven porque es una película que le genera algo y que genera algo en el público y que quieran hablar con vos, que quieran entrevistarte. Es un halago. Yo lo redisfruto. Además me gusta hablar de la película. Claro, ay, hombre, es que esa película da para mucho que hablar, pero ¿cómo fue también tu visita? Es decir, cuando estabas en el Círculo de Bellas Artes y viste todo este boom, mm, ¿ya habías tenido oportunidad de ver un fotocall como ese? No, jamás. Eso es muy impresionante, sí. Todas las cámaras ahí apuntándote, mira para acá, mira para acá, mira para acá. Pero es divertido. Lo que me sorprendió es la gente que había en el estreno. O sea, ver a Darín, a mí como Oh, argentino, me sorprende. claro, es lo que O te... ver a la actriz, ¿cómo se llama? Bueno, la que presentó la película, que es española, la rubia, No, no me acuerdo, no sé si la tengo en que foto. es muy, muy buena también. Es impresionante ver a esa gente. Claro, Jolín, es decir, para ti es un super sueño cumplido.
Y dentro de estos actores, como Total. mencionas, obviamente el cine argentino está en crecimiento y creo que todo el cine sudamericano, pero faltan siempre. Obviamente yo soy de Lima, de Perú, llevo aquí mucho tiempo, pero creo que faltan muchas ayudas a nivel cultural, porque si no, serían aún muchas más las películas que salen fuera, pero sobre todo el cine argentino está muy bien valorado fuera de su país, fuera de vuestro país, de Sudamérica y de todo esto. En Hollywood, con Argentina 1985, El Ángel también, que se vio mucho, La Cordillera también, otra de Darín, es decir, y las series. Pero mi Sí. pregunta va a que si tú has visto, obviamente eres muy joven, pero quizás has visto un cambio muy importante a raíz de la salida también de plataformas, más trabajo, más movimiento. Y me parece que las plataformas potencian mucho la creación de contenido. eh, y sí, veo un cambio bárbaro. Bueno, esta película, J cuenta siempre que le costó 10 años conseguir Qué a vida. alguien que la financie y que se haga como él quería. Eh, pero sí, me parece que el cine está en crecimiento, totalmente, Y después de la y que hay que pandemia, seguir apoyándolo. y después de la pandemia, ha vuelto, ¿cómo tú ves también? Es decir, tú eres asiduo al cine, ¿ves que la gente ha vuelto al cine? ¿O hay cines como ha pasado aquí en España, en Madrid, supongamos, sin irnos más lejos, que hay muchos cines pues que todavía se están recuperando, que todavía la gente no estaba al 100% hasta hace un año? Y la pandemia fue un golpazo para todo, me Ya. parece, para todo. Pero poco a poco me imagino que nos vamos a ir recuperando. Igual también el cine ahora presencial, me parece que hay que incentivar un poco más a ir al cine. Porque, por ejemplo, para mí esta película, verla en pantalla grande es único, es una experiencia única. Que verla en Netflix también, te transmite un montón, Pero es un pero yo ir al sacrilegio verla en el cine, móvil, ¿ah? Un sacrilegio verla en el móvil, como le dije ayer a tus compis. Dime, dime. pero no, eso, hay que promover un poco más ir al cine a ver determinadas películas. Y Pero ahí, las plataformas también son buenísimas, son de gran ayuda para la producción de audiovisual. claro, obviamente. ¿Y ahí cuánto cuesta una entrada de cine en Argentina? Depende del cine, pero yo voy al Cinemark y no me acuerdo cuánto costaba cuando me fui, pero creo que estaban 3.000 pesos la entrada, ¿Que son en 4.000. dólares? Son 4 euros. 4 euros. Ostras. Sí, pero para la gente de allá, que no es, o sea, para la gente de allá es caro. Es que también es cuatro un mil pesos una sueldo. entrada al cine es caro. Sí, ahí es caro, es Sí, decir, sí. es lo más caro quizás de los cines, es decir, de entrada. Deben haber un par más caros, pero por ejemplo, tal vez después tenés el multiplex, que es un poco más económico, que creo que está a 2.000 pesos la entrada. Pero sí, 4.000 pesos una entrada al cine Es es caro. medio caro. Ostras. Vale. No, no, aquí también ha subido un montón, es que son 10 euros. Sí, sí, 10 euros la más cara, sin contar si te quieres comprar palomitas, bebidas, golosinas, lo que tú quieras, obviamente. Pero claro. eso también es un punto muy importante a hablar, te digo, y por qué te pregunto todo esto, obviamente, porque todo está relacionado con la cinematografía y porque creo que si siempre se tiene que apoyar la cultura y quieres que los chicos, los más jóvenes, en lugar de comprarse, yo qué sé, un CD o un DVD, yo lo que sea, pues que vayan al cine a ver una película y que disfruten ahí. Es decir, hay que potenciar, como tú dices, ¿no? Es decir, Sí, aquí lo sí. que se ha hecho también es un bono cultural, no sé si vosotros lo tenéis, un bono cultural para los más jóvenes donde te dan un X dinero para que gastes, ese dinero te lo da la comunidad para que gastes en cosas de cultura, referente a cultura. Ah, mira, Pero no, ahí, no sé si hay, pero debe haber. Sí hay descuentos de estudiantes, todas esas cuestiones. Igual hay cines que son más baratos. Yo te estoy hablando de las cadenas de no, cine, claro, pero sí. después tenés el Gaumont o tenés cines en Corrientes que son mucho más económicos. Ah, vale. Genial. Entonces, pero hay que seguir potenciando porque creo que es una película que hay que ver en cine. Es decir, si la tienes en cine, aunque la tengas en Netflix, la sociedad se disfruta más en cine. Entonces, ahí viene mi pregunta Sí. también, Blas. ¿Cuántas veces has visto la película hasta hoy?
Creo que la vi 5 veces. En total, ¿en el cine 5 veces. o en Netflix? No, todas en el cine. Todas, sin ninguna en Netflix hasta ahora. No, no la vi en Netflix. Oh, sí, me gusta. Vi pedacitos porque me divertí cambiándole el audio, poniéndolo en portugués y todo eso, Es pero verdad. vi pedacitos. Mira, me has dado una buena Sí. pregunta porque quiero saber eso. ¿Cómo te sientes escuchar tu voz súper diferente? No, es Dices, muy es mi voz, gracioso, o es me muy han gracioso. cogido a alguien parecido, o no, cuéntame. O cuál ha sido la que quizás más te ha chirriado, la que has dicho, esto no soy yo, esto queda un poquito mal. No, me probé en portugués, en inglés y en algún otro idioma me debo haber probado. Pero me probé en portugués porque me dijeron que era muy gracioso y la verdad que es muy gracioso hablar portugués. Pero si es posible, véanla en castellano con subtítulos. Ah, que sí, gracias. Yo soy de Sí, las sí. personas que siempre ve cualquier película en idioma original, es decir, ya sean Y japonesas, sí, francesas, americanas, siempre en voce. total. Yo también. Y ahí viene otra pregunta, es que ya sabes, a tú tranquilo, y tú cuando me digas, Vero, para, yo paro. No, no, dale. ¿Cuál ha sido la última película que has visto y la última serie que has visto también? Uy, la última película creo que es La Sociedad de la Nieve en el cine. No, A no, ver. pero qué vergüenza. Pero porque la vi en la televisión. ¿Cuál? Vi la Amanecer y todo eso. Amanecer, Twilight. Ah, ¿cuál? ¿La de Ethan Hawke? No, la de los hombres lobo y vampiros. La de Twilight, la de Crepúsculo, Sí. la saga Pero Crepúsculo. porque, pero Me porque gu- estaba en la televisión. Nada más. No me Oye, juzguen. no es vergüenza, espérate, ¿dónde está? Yo tengo por aquí un vinilo que me dieron, que era, bueno, no lo encuentro ahora, pero que era una edición diferente de la saga Crepúsculo, así que no te digo más, es decir, Ok, me la ok. regalaron, pero yo la he visto la saga, es decir, y varias veces, a veces cuando la cosa en la tele dices, Claro, la agarré en la tele y bueno, la como, dejé. como dice, un guilty pleasure, ¿no? Un placer oculto. Sí, ¿Y, claro, claro. y de serie? Y serie, pero no la terminé. Pero bueno, la digo igual. Barry estaba viendo. Una Ah, de HBO sobre sí. un asesino que empieza a ir a actuación. Que está buena. Pero todavía no te ha atrapado, digamos, al 100%. Miré unos capítulos y la abandoné. Si te soy sincero. No pasa nada, yo siempre le doy a las series 2 capítulos o 3 como mucho Sí, para que me enganchen, pero si no lo hacen a la primera es muy difícil continuar una serie. Aunque te digan es la mejor serie del mundo o te está llevando miles sí. de premios, es muy difícil. Oye, No, le tienen que enganchar. me gusta que seas muy sincero, me encanta. Entre Twilight y Barry. Muy bien. Sí. Y bueno, Blas, para un poco para terminar, quiero hacerte obviamente otra pregunta que es sobre un poco tu carrera a nivel, obviamente como actor. Tú quieres seguir, supongo, y creo que sería lo más normal, seguir trabajando en esto. Yo sé que quizás para la vida de un actor, obviamente es muy complicada al inicio, después si te salen nuevos proyectos y hay cosas, pues también, como te digo, la suerte influye. Pero también te quieres seguir dedicando a esto y hay cositas por ahí, o qué piensas un poco, formarte o hacer más teatro. Cuéntame un poco cuáles son tu proyecto. Bueno, ahora estoy acá en Madrid, que me quedé desde el estreno, y me encantaría, sí, no, mi sueño es seguir actuando. Estoy haciendo igual, me estoy formando, no sé si conoces el estudio Juan Codina, Mm. estoy haciendo actuación ahí, y, pero sí, no, no, es seguir por el camino de la actuación. Ah, muy bien, muy bien. Eso está No, bien. 100%. No, claro. Yo quiero seguir, y lo he dicho a todos, yo quiero seguiros viendo a todas haciendo proyectos nuevos, ya sea series, películas, teatro. Yo creo que estáis todos genial, de verdad, Blas, sinceramente. Ojalá. Muchas gracias. Y para terminar, ¿con qué te quedas? Primero, que me digas un momento con el que te quedarías de la película, ¿vale? Como decir un fotograma, un momento especial con el que te quedarías, aunque no estuvieses De tú. la peli. Exacto, no tienes por qué estar tú. Si estás, guay, si no, no. Y eh, ¿qué has aprendido un poco de este personaje? ¿Con qué te quedas? ¿Qué valor, digamos, asumes Mm. después de haber interpretado a Gustavo?
De la peli me quedo con... Voy a poner dos. A Hay ver, un plano que me gusta mucho, que es cuando ya los rescatan, que se están subiendo, se suben todos al helicóptero y la cámara apunta a Fito, que es Esteban Kukurixka, sí. y se cierra y es como que hay un silencio y él se queda mirando así como con una mirada hermosa y ese me conmueve un montón y después sin duda alguna el monólogo de Arturo Nogueira, que es Fernando Contigiani cuando habla de Dios y de que él confía en las piernas de Roberto, ese me vuela la cabeza. Me gustan esos dos Y momentos. con Coco, bien, bien. Y con Coco me quedo con, voy a decir dos cosas también. Me quedo con su sentido del humor, en un sentido, porque en las cartas siempre aligera las cosas como un chiste, ¿no? Como con un comentario gracioso, como decir que están en un hotel o, o ese tipo de cosas que son, o sea, en la situación en la que estaban y él igual se empeña en tener esa cosa cómica y en su dulzura también. O sea, lo que le escribe a Rosina me parece de una dulzura y de una ternura hermosa, con esas dos cositas. Oh, qué bonito, de verdad. Enhorabuena, enhorabuena. Mil, 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 mil abrazos, mil, de verdad, gracias, porque creo que esta película transmite mucho y ayuda mucho a salir. A Sí, cualquier sí, persona puede salir en un momento determinado. No necesitas estar en un lugar como a ellos, obviamente. Si ellos pudieron salir de esto, pues a veces también reflexionas con todo eso. Es decir, la lucha por salir re. de un hueco donde tú estés, es decir, de un agujero, de un problema donde te encuentres. Así que lo habéis hecho fenomenal, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, las pasamos a las palomitas. Chan, chan, ¿preparado? ¿Estás Dale. ready? Sí. A ver, vamos a ver qué te sale. Bueno, no sé, si quieres responder, ya sabes que puedes pasar alguna, lo que tú quieras. ¿Cómo fue tu primer beso? Uy, Uh, uy. Ay, me tengo que ir muy atrás. Mi primer beso creo que fue en el primario, eh, eh, que ay, estábamos como en un recreo o algo así, y yo le quería mostrar a un amigo que era muy simple darse un beso, y le pregunté a una chica que me gustaba, le dije, ¿me das un beso así? Le mostramos a este, que es una boludez, y nos dimos un piquito. y ya está. Es decir, pero lo Ese fue mi hiciste, primer beso. ostras. Es decir, lo hiciste para demostrarle a un amigo, a un compañero que no era el fin Sí, del mundo, como decir, ¿no? Es decir, pero sí, también, pero esa chica te gustaba, es decir, mataste dos pájaros de un tiro, digamos. sí, totalmente. ¡Qué bueno! Me encanta. Siguiente. A ver. ¿Qué canción te gusta poner a todo volumen en el coche? O en tu habitación, donde tú Uf. quieras. Pero ahora mismo, ¿cuál es esa canción que dices? Me gusta mucho Low de Lenny Kravitz. Me gusta. Lenny Travis nunca pasa de moda. Y no envejece, creo también. Total. Tiene la fórmula No, de la juventud. no puede tener tanta facha ese hombre. ¿A que sí? Qué heavy es, me encanta. Y la última, un referente en tu carrera. Javier Bardem. Sí, Sí. Bardem. ¿Cuál es la película que más te gusta de Bardem? Me sorprendió mucho Mar Adentro. Sí, es increíble. Es increíble el trabajo que hacen en esa película. Pero es que todo está Y haciendo unos bueno, papelazos. No Country for Old Men. Sí, sí, sí. No, y lo que veo en él es que siempre es otra persona, siempre es diferente. Eso me vuela la cabeza. No, Nunca, nunca ni lo ves a él ni ves un personaje que ya haya hecho, ay Dios, haya hecho.
No, es genial, de genial. Arrow. ¿Te viste la de Dune? La de Dune, Dune, como se llama. Sí, 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 sí. Pues no te pierdas la segunda, que ya se estrena este año, en breve. Es como un pasote, Obvio, la voy a ver. tiene más protagonismo, porque nosotros estuvimos en Uh, un evento hace unos meses, el año pasado, en el que estuvo Denis Villeneuve, el director, y Javier Bardem apareció de sorpresa para mostrarnos unas imágenes y todo esto de Dune, parte 2. Y fue como, perdón, pero qué locura es esta. Es decir, te voy a poner los dientes largos, como no, dice, así que vas a flipar, ¿ah? Con la segunda. Vas a la voy a flipar ver. muchísimo. Oye, ha sido un placer hablar contigo, Blas, de verdad. Me quedaría No, hablando el una placer fue hora mío. más de cine contigo para hablar de la saga Estaría bueno. Crepúsculo. Tenemos que Sí, quedar para hablar de la saga Crepúsculo en total. Venga. dale, dale. Oye, pues nada, te dejo para que despidas. Espero que lo hayas pasado bien en la entrevista y te dejo para que despidas esta sección y que nada, invites a la gente a que te siga, a que vean la película en Netflix, lo que tú quieras o en el cine también, muy importante. Te dejo, Blas, a ti, el vídeo. Bueno, la pasé re bien. Muy, muy linda entrevista, muy divertido. Sos muy buena onda. Y no, quiero invitar a la gente a ver la peli. Ya, si es en el cine, mejor, pero a verla, porque es una peli que está hecha con el corazón de un montón de personas. Todos dejamos un pedacito de corazón. Y es una peli que honra la memoria y que mantiene la memoria viva, que es importantísimo. Así que si ven la peli es un favorazo que nos hacen a todos y seguro les genera algo muy lindo. Así que nada, eso. Les mando un beso muy grande.